una iglesia que sale en misión. Bueno, por lo que hemos escuchado estos días aquí en la conferencia, vemos que esta congregación y las congregaciones representadas tienen un deseo misionero. Es más, esta es una conferencia misionera, ¿no es cierto? Ahí está el hermano, dice, somos fieles en la misión. Eso me hace acordar aquí está el otro joven. Muy bien. Antiguamente los carteles se promocionaban así en las calles, ¿no? Muy bien, aquí están, heme aquí, envíame a mí. Y acá dice la tarea de todos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, si no se puede ver la presentación, disculparán nomás por el problema de conexión, pero con todo lo que voy a decir, eso no se va a cortar. ¿Ya? Entonces, muy bien, una iglesia que sale en misión. Ya. Ya. Muy bien. Ya. Ok. Quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta que quiero hacer es, ¿de dónde parte la misión? ¿De dónde parte? ¿Por qué hacemos obra misionera? ¿Por qué enviar misioneros? ¿Por qué plantar iglesias? ¿Por qué evangelizar? Bueno, podríamos decir que es por la necesidad. Las personas están en una gran necesidad de salvación. Muy bien, excelente, gracias mi hermano. Gracias mi hermano ingeniero en telecomunicaciones. ¿De dónde parte la misión? Y podríamos dar muchas respuestas. Quizá la respuesta que todos daríamos es por la necesidad. Hay necesidad de que la gente conozca a Cristo. Hay necesidad de que se planten iglesias, porque es verdad, es necesario no solamente que haya iglesias en lugares donde no hay, también es necesario que hayan buenas iglesias. No es solamente el hecho de plantar iglesias, sino que hayan iglesias saludables, donde los creyentes crezcan en un ambiente sano de iglesia, un ambiente de iglesia que refleje el Evangelio. Pero sin embargo, aunque es una buena razón la necesidad para las misiones, hay una razón fundamental, y es que la misión parte de Dios. La misión parte de Dios. Y bueno, siempre escuchamos decir, no, la misión está en el corazón de Dios. Ya. Bueno, yo voy a decir, la misión está en los planes de Dios. La palabra dice que Dios es un Dios que hace todo conforme al designio de su voluntad. Es decir, que la misión no es algo improvisado en los planes de Dios. Es algo que Dios ya tenía preparado de antemano. Voy a mostrarles algunos textos de la Escritura desde el Antiguo Testamento que nos revelan que el propósito de Dios de las misiones siempre estuvo en sus planes. Y eso es importante, porque nos enseña que al hacer la misión estamos siendo parte del cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Y eso es algo maravilloso. Déjeme decirle algo, mire, recuerde esto, la evangelización es dar cumplimiento o participar del cumplimiento del plan eterno de Dios. Eso lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, el Señor le habla a Abraham, y el Señor dice que le había dicho a Abraham, este es el llamado a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Prestemos atención a esto. Cuando Dios llama a Abraham, no solamente le promete darle la tierra prometida, no solo le promete darle una descendencia cuando él no podía tener hijos, sino que él le va a dar esa tierra prometida, le va a dar esa descendencia, le va a bendecir para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Pero este término familia es necesario entenderlo correctamente. No está diciendo que Dios va a llevar la bendición de Abraham a la familia Pérez, a la familia Núñez. Está hablando de las naciones, está hablando de los linajes de la tierra. Más adelante el Señor le vuelve a decir y le dice de una manera más exacta o de otra manera
que nos trae claridad, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál fue el propósito que Dios ya le estaba revelando a Abraham? Que por medio de la descendencia, o dicho más claramente, de un descendiente de Abraham, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esto es muy importante. Es cierto que en el antiguo pacto Dios trató específicamente con el pueblo de Israel, pero el propósito de Dios siempre fue alcanzar a todas las naciones. Entonces Dios forma el pueblo de Israel para traer de ahí al Mesías, y el Mesías sería el que daría bendición a todas las naciones de la tierra, ¿o no? Entonces más adelante Dios dice en el libro de los Salmos muchas veces, pero voy a citar uno nomás. Dice, por ejemplo, el Salmo 117, versículo 1 al 2, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Entonces Dios está diciendo que Dios quería, desde el Antiguo Testamento, Dios tenía en su corazón el ser alabado por todas las naciones y pueblos de la tierra. Las misiones tienen que ver con el propósito eterno de Dios, de crear muchas culturas, muchas lenguas, y de ellas redimir, alcanzarlas para la alabanza de su nombre. Más adelante entonces, ¿qué vemos? Cuando llega la gran comisión y el Señor dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿y qué le dice el Señor a los discípulos? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, vemos que cuando el Señor Jesús se aparece, muere por nosotros, resucita y se reúne con los discípulos, Él está hablando, entendiendo lo que hemos dicho anteriormente, del cumplimiento del propósito que Dios tenía. Cuando Dios le reveló a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor dice acá, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Detengámonos aquí un momento. Esto tiene que ver con el hecho de que evangelizar, enviar misioneros, salir al mundo a proclamar el evangelio, establecer iglesias en todas las ciudades, en todos los departamentos de Perú y más allá del Perú, en todo el mundo, no es algo de ahora. No es algo que hacemos simplemente por la necesidad de las personas. Tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Las misiones es algo glorioso. Cuando participamos en la misión, cuando participamos en la gran comisión, evangelizando, predicando, enviando misioneros, estamos conectándonos con el plan eterno de Dios. Estamos participando de algo glorioso. ¿Y sabe por qué es bueno entender eso? Porque Dios dice que los propósitos de Dios se cumplen, que todo lo que Él dijo, ha hecho. ¿Y qué está diciendo? Nosotros, algo que nos debe alentar, escucho y conozco, he conocido estos días a algunos de ustedes y tengo que conocerles más, y Dios permita que pueda conocerles más, pero muchos de ustedes, al igual que yo, a veces enfrentamos etapas de frustración, cuando vemos lo difícil que es avanzar la iglesia del Señor, cuando vemos lo que cuesta dar crecimiento a ciertas congregaciones o llevar el evangelio a ciertos lugares. Pero déjame decirte algo, aunque en nuestro momento eso sea difícil, la misión de Dios se cumplirá. Pero también esto nos lleva a pensar en algo más. La misión no es nuestra. No se trata de la misión de IBC. No se trata de la misión de la alianza. Se trata de la misión de Dios. Cuando yo entendí esta verdad, trajo gozo y descanso a mi alma. Porque yo veía el ministerio como mi misión, como el avance de la obra mía. Pero yo empecé, por la gracia de Dios, a conocer lo que hermanos de otras congregaciones, otras denominaciones, otros lugares estaban haciendo, y me di cuenta de algo maravilloso. La obra de Dios está avanzando en todo lugar.
La iglesia del Señor está avanzando. El reino de Dios está avanzando. En nosotros en Ambato está avanzando quizás un poquito. Hemos tenido problemas, hemos experimentado crecimiento, pero hemos tenido problemas. Pero no es ahí solamente la obra de Dios. La obra de Dios es aquí también en Perú. Es también en otros países, en otras provincias. Escucha atentamente. Cuando decimos que la misión es la misión de Dios, estamos diciendo que usted y yo, siendo hijos de Dios, estamos participando no meramente de una obra misionera local como la de su congregación, sino que somos parte de la obra universal de Dios, por así decirlo, la obra que Dios está haciendo en el mundo y a través de los tiempos. ¿Sabe? Dígame si no es verdad que cuesta encontrar pueblos donde no haya alguna congregación. Y a nosotros podemos decir, bueno, hay iglesias a las cuales no estamos muy de acuerdo, pero si es una congregación que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, que cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas de la deidad, que cree que la salvación es por fe, por la obra de Cristo, esa es la iglesia del Señor. Y la obra de Dios está avanzando. Y Dios está alcanzando las naciones. Después vemos en el libro de los Hechos que se nombra la quinta vez, como dijo nuestro hermano Byron el otro día, la quinta mención de la Gran Comisión, ¿no es cierto? Porque se menciona los 4 evangelios más en el libro de los Hechos. Y vemos que el Señor les dice que somos llamados a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, que era la ciudad donde estaban los discípulos, en Judea, que era la provincia donde estaba Jerusalén, en Samaria, que era la provincia vecina y despreciada, y después hasta lo último de la tierra. Y algunos dicen que lo último de la tierra es Chile, porque está el filo al último, ¿no? Bueno, allá en Chile, si quieren conocer un poco, hay una ciudad que está, la ciudad más austral del mundo. ¿Sabe cuál es? Puerto Williams. ¿Sí, no? Ve, acá el hermano sabe. Puerto Williams es una ciudad que está casi ya a lo último de Chile. Después de eso está el mar y está la Antártida. En esa ciudad, en el verano, hay 3 horas de noche y el resto es día porque están en el polo. Y en el invierno hay 3 horas de día. Yo conocí un matrimonio, yo estuve hospedado en la quinta región de Chile, con un matrimonio que ellos vivieron ahí por 2 años, porque es una base naval, y el esposo es marino, son creyentes. Ahí hay una iglesia. Hay una iglesia de bautistas, presbiterianos, anglicanos, pentecostales, metodistas. Hay una iglesia. Y a pesar de toda la diferencia que tenían, dice que era una iglesia muy bonita. ¿Sabe cómo bautizaban? Iban a un lago o al mar donde hay, y el agua es fría. Yo no sé por qué ellos hacían de esa manera, porque no cuesta nada construir un bautisterio, pero bueno. Tiraban, ponían a la persona lista para bautizarse, tiraban una olla de agua caliente, le metían agua, le bautizaban y le sacaban. Los que bautizaban por inmersión, ¿no? Lo otro era más fácil. El evangelio está llegando a todo lugar. Nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo. Y mire lo que dice la palabra. Cuando el profeta Juan tiene una visión de la adoración celestial, mientras Juan estaba haciendo, mire, el apóstol Juan, que estuvo con el Señor Jesucristo, que se recostaba al regazo del Señor, estaba exiliado en la isla de Patmos. Eso me hace pensar en Pablo también, ¿no? ¿Cuántos de aquí no quisiéramos ser como Pablo? Y plantar iglesias, ser valientes, sí. ¿Y cómo terminó Pablo? En la cárcel, esperando la condena de muerte. ¿Eso vale la pena servir a Dios? ¿Ese es el gran éxito del ministerio? Sí, porque aquí lo que importa es ser fiel, y a pesar del sufrimiento Dios cumplirá su obra. Y Juan también estaba exiliado, y él tiene una visión gloriosa del pasado, el presente y el futuro de la obra de Dios. El libro de Apocalipsis, que significa la palabra Apocalipsis, revelación. Es como que Dios le dice, mira Juan, tú estás como derrotado, has dedicado tu vida a predicar la palabra y ahora estás exiliado, estás tratado como un criminal. Bueno, déjame descorrerte la cortina y quiero que veas el mundo espiritual. Y entonces él vio la gloriosa revelación del libro de Apocalipsis, ¿no? Y entonces mira lo que él vio
capítulo 7, versículo 9 al 10. Después de esto miré, y Juan va a ver un poco lo que ocurre en el cielo. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué es lo que ve Juan? Que había dedicado su vida a servir al Señor y había estado exiliado, había sido desechado, había sido tratado como un criminal. Solo él ve que los propósitos de Dios se están cumpliendo. No importa lo que tengamos que sufrir, no importa que aunque dediquemos toda nuestra vida al Señor, después no tengamos el final que nosotros esperábamos. Lo importante es que nuestro gozo no es que sea nuestro ministerio el que prospere, nuestro ministerio el que sea reconocido, nuestro trabajo valorado, nuestra reputación respetada. No, el gozo del creyente es que los propósitos de Dios se cumplen. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. Cuando ese es nuestro gozo, nuestra alegría, podemos soportar las aflicciones, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Amén, hermanos. Entonces esa es la primera verdad que tenemos que aprender. Y la segunda verdad es que la misión se logra por el trabajo en conjunto de la iglesia. Es una misión de todos. No solo son los misioneros los que hacen el trabajo, es toda la iglesia la que es llamada a cumplir la misión de Dios, a participar. Quizás el término correcto no es cumplir la misión de Dios, porque nosotros no estamos aquí para cumplir. Es Dios el que está haciendo su obra, nosotros estamos participando de la obra de Dios y ese es nuestro privilegio. Nosotros no somos imprescindibles, nada de orgullo debe haber por lo que podamos hacer para el Señor, porque simplemente es Dios que está haciendo la obra, nosotros participamos. Entonces la misión de Dios se logra por el trabajo en conjunto de la iglesia. Entonces vamos a ver primero un texto aquí y vamos a ver que un aspecto importante es que la misión es un trabajo de la iglesia con el respaldo de la iglesia. Hay muchas organizaciones misioneras, hay muchos ministerios que están haciendo un trabajo maravilloso, pero por sobre todo es la iglesia la que debe hacer la obra de Dios. Este pasaje es muy importante, quiero que lo leamos, está en Hechos 13 del 1 al 5. Habla de la iglesia de Antioquía, una de las primeras ciudades gentiles que fue alcanzada con el Evangelio y donde se estableció una congregación mayormente de personas gentiles. A diferencia de hasta ese momento que casi todas eran congregaciones formadas mayormente por judíos. Esta fue la gran iglesia gentil, por así decirlo, aunque también habían judíos. Y dice que habían profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que Dios está hablando a una iglesia por medio de sus líderes. Y Dios está diciéndole a la congregación que hay dos de sus miembros a los cuales Él ha llamado para una obra especial. ¿Para qué obra? Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos a ver que Dios había llamado a Saulo y a Bernabé, o sea, a Pablo y Bernabé, a llevar el evangelio entre las ciudades gentiles, a la obra misionera. Y entonces Dios llama a estos hombres, pero no les llama solamente a ellos. Dios habla en la iglesia. ¿Y qué pasa? La iglesia, los líderes de la iglesia, los pastores, los maestros que había ahí, entendieron que estos dos varones eran llamados por Dios. ¿Y qué hicieron? Los enviaron. Cuando la palabra dice que les impusieron las manos, la imposición de manos en la Escritura no necesariamente es para impartir alguna bendición especial. Si no, yo estaría aquí impartiendo la unción misionera. No, tiene que ver con el respaldo que ellos estaban dando a estos hombres. Al imponerle las manos estaban diciendo:
como iglesia reconocemos que ustedes, Saulo y Bernabé, son llamados por Dios. Nosotros lo reconocemos y les damos nuestra aprobación, nuestro apoyo, nuestro respaldo. Ellos salieron respaldados por la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Versículo siguiente dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, pero dice que fueron enviados por la iglesia. Sí, cuando alguien es enviado por Dios, va a ser enviado por la iglesia también. Y entonces, dice que descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan por ayudante, Juan Marcos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que aquí hay un aspecto importante. La misión se cumple con la iglesia y con el respaldo de la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Déjenme decirles algo muy importante. He tenido la triste experiencia de encontrar a muchos hermanos y hermanas, mayormente jóvenes, otros no tanto, que sienten un llamado a predicar la palabra, a salir a obra misionera, pero muchas veces ellos no quieren someterse a las autoridades de su iglesia, no quieren rendir cuentas a una iglesia, o no quieren esperar el tiempo quizás para que la iglesia los respalde y a veces hacen la obra solos. Eso no es bíblico, no es el orden de Dios. No estoy diciendo que no hayan iglesias que a lo mejor los ancianos o pastores a lo mejor no actúen de manera incorrecta. Ese fue mi caso. A los 16 años Dios me llamó a ser misionero, pero los ancianos de mi iglesia no entendían mi llamado. Por ejemplo, voy a mostrar lo que era un caso hipotético de cómo funcionaban las cosas. Cuando los jóvenes en nuestra iglesia cumplíamos 18 años, íbamos a donde los ancianos, los pastores, a pedir consejo. Llegaba Pedro y se reunía con los ancianos y les decía, hermanos, quiero pedir consejo, ya salí de la educación media, ¿cómo se dice acá? Colegio, ¿no es cierto? Igual que en Ecuador, y quiero estudiar medicina. Entonces los ancianos decían, muy bien, es una buena carrera, vas a poder servir al Señor, vamos a orar por ti. Después venía otro que quería estudiar Derecho o diseño gráfico, la misma cosa. Los ancianos decían, ven, vamos a orar por ti. Llegaba yo, Claudio, y decía, pastores, yo quiero ser misionero. ¿Y sabe cuál es la respuesta que yo recibía? ¿Estás seguro? ¿No será algo emocional? ¿No te convendría estudiar una carrera primero? Y ellos no entendían mi llamado. ¿Y sabe qué pasó? Yo seguí orando, pero empecé a servir, pero me entregué más a servir a Dios. Empecé una escuela dominical con niños en mi ciudad. Yo vivía a una hora de la ciudad donde estaba la iglesia. Y empecé a predicar el evangelio. Los ancianos sabían todo lo que yo hacía. Hasta que un día conocí a mi esposa y por medio de ella conocí a un misionero de Ecuador que me invitó a Ecuador. Yo les conté de esto a mis ancianos. ¿Sabe lo que pasó? Ellos me dieron permiso para ir a Ecuador. Estuve en Ecuador, estuve en la iglesia. Llegué el año 2005. Hasta el 2006 estuve en esa iglesia, sirviendo. Estudié un año en el Instituto Bíblico y servía, predicaba la palabra, pero tampoco ellos respaldaban mi llamado. No me daban oportunidad porque yo no había estudiado los 4 años de instituto donde la mayoría de ellos había estudiado. Y no es que era un requisito de la iglesia. Ellos sabían que yo conocía la palabra y me había preparado estudiando y tenía un buen testimonio. Pero un día yo oré y le dije al Señor, en el año 2010, con mi esposa nos abrazamos y le dijimos, Señor, te queremos servir. Pero no queremos hacerlo sin el respaldo de la iglesia. ¿Sabe lo que pasó? En el año nuevo del 31 de diciembre del 2009, oramos, en el abrazo del año nuevo, oramos con mi esposa y dijimos, mi esposa había sido misionera con el respaldo de su iglesia, pero como matrimonio no teníamos ese respaldo. Señor, te queremos servir. Si esta iglesia no nos va a respaldar, guíanos qué hacer, pero si vamos a salir, queremos salir bien. ¿Sabe lo que pasó? Un mes después de eso aproximadamente, otra iglesia de la misma denominación nos invita a conocer la ciudad de Ambato. Después los ancianos de esa iglesia que estaba comenzando la ciudad hablan con los ancianos de mi iglesia y le dicen, hemos considerado a Claudio y a Silvana para que vayan como misioneros. Finalmente los ancianos de esa iglesia dijeron, sí, Claudio, es una buena oportunidad. Muy bien, nosotros con la bendición de los pastores nos cambiamos a la otra iglesia. Estuvimos 4 meses visitando Ambato una vez al mes. Después de los 4 meses la iglesia, un domingo, después del culto, los ancianos de la iglesia de Emaús, incluido el anciano de la otra iglesia, el misionero que me invitó a Ecuador,
más un pastor bautista que me conocía y era amigo mío y fue a predicar ese día, oraron por nosotros y nos impusieron las manos y nos dieron su respaldo para ir a la obra misionera. Hay que buscar el ideal de Dios. Eso es lo que pasó con Pablo y Bernabé. Yo veía ese texto y yo oraba. Yo tenía invitaciones a trabajar en ministerios, pero yo decía, no, yo quiero ser enviado por la iglesia. Y hasta el día de hoy yo sirvo respaldado por mi iglesia Maús de Quito. Ellos son la iglesia que me respalda, me sustenta. Bueno, el sustento no alcanza mucho, pero Dios provee de otras maneras. Pero tengo el respaldo de la iglesia. Con el tiempo, ¿sabe lo que pasó? Con el tiempo Dios puso más iglesias, que no eran mi iglesia que me envió, pero dijeron, Claudio, vemos que Dios está contigo, queremos respaldar tu ministerio, queremos apoyarte. Y así Dios va obrando, ¿me comprende? Esto es muy importante. Si Dios te llama a servir, no actúes independiente de la iglesia. Dios ama a su iglesia y la respeta. Y le ha dado autoridad delegada por Él. Respeta y busca el respaldo de la iglesia. Eso será una confirmación de que verdaderamente Dios te ha llamado. Respeta a tus ancianos y líderes. También la obra tiene que ver con que apoyamos todos en cuanto a lo que se necesita. Dios llama a algunos a la obra y la iglesia tiene que enviar, pero la iglesia tiene que apoyar. Y los creyentes tienen que sostener a los que Dios envía. El apóstol Pablo, aquí en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 20, Pablo manda una carta de agradecimiento a la iglesia en Filipos por haberle sustentado económicamente. Mire lo que dice aquí, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y Pablo dice, no sé vivir humildemente y sé tener abundancia, etcétera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Miren lo que está diciendo Pablo. Ustedes, hermanos de la iglesia de Filipos, ustedes participaron conmigo en mi tribulación. Él estaba pasando un momento de necesidad. Y cuando ellos le apoyaron, ¿sabe lo que estaban haciendo? Estaban compartiendo la tribulación con él. Siempre que nosotros ayudamos de una u otra manera a alguien que ya sea esté pasando necesidad o que está sirviendo al Señor, nosotros nos transformamos en participantes con ellos de lo que está sucediendo. Y esto es algo maravilloso. Mire lo que dice Pablo después. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sabe? Dice que la iglesia en Filipos le envió a Pablo cuando él estaba en Tesalónica. Ellos le enviaron apoyo económico para suplir sus necesidades. No le enviaron los relojes más caros. No es que se sacaron sus anillos en el culto y se lo dieron. No estaba Pablo trasquilando las ovejas del Señor. Él estaba siendo apoyado para sus necesidades, para su sostenimiento, para su movilización, para que él pudiera seguir predicando el Evangelio. Esto es algo que la iglesia del Señor en Latinoamérica necesita entender. ¿Sabe? Le voy a contar una experiencia. El 2011 llegamos a Ambato a trabajar como misioneros, a hacernos cargo de una iglesia y a plantar otras iglesias. Y yo comencé a trabajar luego de algunos años en Mulalillo. Queda 1 hora de Ambato. Dificultad en el transporte, los buses salen cada media hora y van a otra ciudad y a veces no quieren parar ahí donde está la carretera. Pero cuando logro conseguir un bus que me quiera parar en la carretera, tenía que tomar una camioneta que me cobraba $2 para llegar hasta Mulalillo. Llegando a Mulalillo, antes de hacer la reunión tenía que caminar a pie por los cerros visitando a los hermanos para hacer luego la reunión. Por muchos años yo hice ese trabajo sin disponer de un carro. Gracias al Señor la iglesia se plantó a pulso. No tenía recursos para poder arrendar un local, nada. Empezamos la reunión en la casa de una familia que empezó a escuchar el Evangelio. Hacíamos las reuniones ahí y ellos ponían el cafecito. ¿Y qué pasó? Dios
tocó el corazón de los hermanos de Ambato. Y varios hermanos se turnaban para llevarme los domingos en sus autos a Molalillo y volver conmigo. Y especialmente hubo una hermana que por muchos meses me llevó todos los domingos a predicar a Molalillo, y llevando a mí y a otros hermanos que nos acompañaban. Y nosotros plantamos la iglesia sin dinero, pero con los recursos que cada uno podía dar. Con el tiempo, Dios me abrió puertas para predicar en otras comunidades, ayudar a iglesias indígenas, y sin auto tenía que viajar en bus, llevando mis tableros, que yo uso bastantes dibujos. Y entonces empecé a hacer un proyecto para recaudar fondos para tener un auto. Gracias al Señor lo tuve, pero alguna experiencia triste me sucedió. Estando en un país muy cercano, que no voy a mencionar, porque no quiero hacerlo quedar mal, en un país cerca de este país, no este país, otro, muy cercano a mi corazón, yo presenté el proyecto a una familia, y esa familia se molestó y me dijo: Claudio, cuando yo quiero algo, yo trabajo por eso. Si tú quieres un carro, tienes que trabajar. Eso me quiso decir. Hermano, ¿qué podemos ver en el corazón de esta persona? Que esta persona no entiende lo que era, no entendió que el servir al Señor es un trabajo. O sea, sí, yo trabajo, pero mi trabajo no genera recursos económicos. Mi trabajo es predicar, visitar, discipular, visitar congregaciones, visitar eso. ¿Eso no es un trabajo? ¿No es un esfuerzo? Entonces me dio tristeza porque esa persona no entendía que yo no estaba pidiendo un carro para mi deleite, sino para hacer la obra de Dios. Y no entendía de que yo estaba, al estar a tiempo completo predicando la palabra, ese es mi trabajo. Y es más que un trabajo, es una vocación. Pero es más que una vocación, es un llamado, pero es un trabajo. Se suda, se cansa, toma tiempo, ¿me comprende? Entonces, mire, muchas veces no estamos dispuestos a apoyar económicamente para la obra misionera porque no entendemos. Pensamos que estamos dando una limosna o que estamos para que otros se gasten en deleites. Los pastores y los misioneros que dedican su tiempo a servir a Dios, y todos lo hacen, también tienen que alimentar a sus familias, también tienen que movilizarse, también tienen que vestirse. ¿Pero sabe cuál es el problema? Es que el trabajo de ellos no es como un negocio. Yo puedo trabajar horas extras y no voy a recibir más dinero. Yo puedo visitar a más hermanos de los que visito normalmente en la semana, pero no por eso voy a ganar más. Porque uno es un trabajo espiritual. Y entonces es el deber de la iglesia del Señor, de los creyentes, valorar la bendición de tener un pastor o un misionero y sustentarle para su necesidad. Mira lo que dice Pablo: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Este es el trato. Pablo daba y después le tocaba también recibir. ¿Qué daba Pablo? Lo espiritual. ¿Y qué daban los hermanos por él? Lo material. En otra parte el Señor dice: si yo he sembrado en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que pueda cosechar lo material? Está diciendo, si los pastores y los misioneros se dedican a predicar la palabra, lo correcto entonces es que los que son enseñados, y no necesariamente los que son enseñados, los que sabemos que está haciendo un misionero en otro lugar, tenemos que apoyar con lo material. Entonces, cuando no ofrendamos, cuando vemos el apoyar, sostener económicamente a nuestros pastores o sostener económicamente a los misioneros, lo vemos como una carga, ¿nos parece algo malo? El problema está en nuestro corazón. Hay algo malo en el corazón. Hay algo que no está funcionando bien, algo que no está entendiendo. Tenemos que evaluar nuestro corazón a la luz de la palabra. Tenemos que tener un corazón que ame la obra de Dios y un corazón también que ame a los siervos del Señor. Aquí nuestro hermano, ¿quién fue el que nos dio la estadística de los pastores que renunciaban? Mi hermana, sí, mi hermana Janine. Es verdad, muchos pastores y misioneros renuncian a la obra de Dios, pero no solo por problemas con otros misioneros, es porque ellos terminan agotados, cansados y descuidados. Los pastores también son ovejas. Los pastores no son los dueños de la congregación, pero tampoco son personas que no necesiten ser pastoreados. Es necesario que entendamos que la obra de Dios se hace en conjunto. Algunos son llamados a dedicar su tiempo y su vida a las cosas espirituales,
Todos somos llamados a servir, a predicar, pero hay algunos que si no son llamados a dedicar su tiempo a la obra misionera, es deber de aquellos que Dios les ha llamado a servir con su trabajo, sostener económicamente a aquellos que dan su tiempo a servir a Dios. ¿Amén, hermano, o no? ¿Amén? Como diría un antiguo predicador, alábalo. Muy bien, algunos lo conocen, pero ya no está con nosotros. Yo creo que está con el Señor. Sí, está con el Señor. Tercero, la misión es algo que debemos vivir a diario. Aquí hay algo importante. Vemos que el llamado misionero es cumplir con el propósito eterno de Dios. Vimos que la obra misionera se hace en conjunto con la iglesia. Algunos son enviados a dedicar su vida a predicar la palabra, ya sea a pastorear la iglesia, ya sea a ir a las misiones. Vemos que también la iglesia debe sostenerles, apoyarles económicamente, pero aquí viene este punto en el cual yo quiero terminar con esto, es que la misión no es solamente ir a otros lugares a predicar, y no es solamente de algunos que son llamados. Ese es un aspecto, sí, es un aspecto de la obra misionera, no podemos decir que no, pero el otro aspecto es que la misión es algo que debemos no solo hacer, sino vivir todos a diario. Esto está expresado claramente en la gran comisión de Hechos 1:8, cuando el Señor dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La manera en que la iglesia cumple la misión, o participa de la misión, es siendo testigos de Cristo en el mundo. La palabra testigo es una palabra que quiere decir alguien que cuenta, que comparte, que muestra algo que ha vivido y experimentado. Ser testigo de Cristo es que nosotros somos llamados al mundo a dar a conocer a este Cristo al cual conocemos, al cual experimentamos, al cual amamos y del cual hemos recibido tantas bendiciones. Esto es algo maravilloso, porque ser testigo tiene que ver con la predicación del Evangelio, pero también tiene que ver con nuestra vida que da testimonio. Hay una frase, no sé si tú la has escuchado: predica el Evangelio con tu vida y si puedes, usa palabras. ¿Han escuchado algo así o no? Esa frase está mal. Bórrela, táchela. Primero la dijo San Francisco de Asís. Dejémoslo ahí. Pero no, la palabra dice que predicar es hablar del Evangelio. Nadie puede decir, no, es que hay que predicar con el testimonio. ¿Y dónde va a ver la gente? Sí, está bien, la gente tiene que ver tu testimonio. Pero la Biblia dice, ¿la fe viene por el ver? No, la fe viene por el oír. ¿Y el oír viene por ver? No, viene por oír, por la palabra de Dios. Entonces, debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio con nuestras palabras y también con nuestra vida de la misma manera. Pero no podemos quitar una cosa de la otra. Es malo predicar el Evangelio y no vivir una vida acorde, pero también es malo vivir el Evangelio y no decirle a la gente cómo llegar a vivir así, ¿me comprende? Y no predicar el Evangelio. Entonces, todo esto de ser testigo tiene que ver con contarle a otros, pero también tiene que ver con mostrarles a otros el Evangelio con nuestra vida. El Señor lo expresa de otra manera en los Evangelios cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Interesante, porque el Señor dijo que los creyentes debemos ser como la sal. ¿Ustedes han comido pescado seco? ¿Sí, no? O el charqui, ¿no? La carne de llama seca. Esa es carne cruda realmente, ¿no? Pero ¿por qué está cocinada? Por la sal y por el sol, ¿no? Se tiende ahí. Hay que espantar las moscas nomás. Hoy comimos ceviche que estaba cocinado con limón, ¿no es cierto? Entonces, la sal sirve para preservar ciertos alimentos. Antiguamente, los antiguos, cuando no había la tecnología, no había la refri, hacían durar la carne salándola y secándola, ¿no? De la misma manera, la palabra de Dios es la que preserva, la iglesia es la que preserva la palabra de Dios, la verdad en este mundo. También la sal sirve para dar sabor, para hacer más sabrosos los alimentos.
créame que sin la presencia de la iglesia este mundo sería más oscuro de lo que es. La iglesia es la que muestra que todavía hay un Dios amoroso y que existe un Dios amoroso. La iglesia es la que muestra eso, ¿no? Hay tantas personas que niegan a Dios y quieren sacar a la iglesia y no se dan cuenta que los mayores logros de la humanidad y los avances con respecto al valor del ser humano provienen de lo que la iglesia ha predicado la palabra, de las convicciones bíblicas que la iglesia mantiene. La palabra dice que nosotros, que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal no sirve para salar, ya no sirve. Es un desperdicio que debe ser pisoteada por los hombres. Y también dice que somos la luz del mundo. ¿Y la luz para qué sirve? Para alumbrar, para mostrar. Los creyentes tenemos que ser fosforescentes. Tenemos que, donde quiera que vayamos, alumbrar. A veces yo voy manejando cuando voy a predicar a otras ciudades y a veces me sorprende la tiniebla, la niebla, ¿no? Espesa. De repente veo adelante un foquito. Es de un auto que va adelante. Entonces yo no veo nada, así que le sigo al foco. Ojalá que el de adelante no se desvíe nomás. Pero la luz alumbra, la luz indica. En un mundo de oscuridad los creyentes muestran la luz de Cristo. ¿Cómo? Con su vida. Mira lo que dice. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Está diciendo que la luz no es para esconderla, es para mostrarla. Y esto es algo maravilloso. El creyente debe vivir su fe abiertamente, no intimidarse, no ocultar sus convicciones, no ocultar su vida. Los creyentes no somos aquí agentes secretos, ¿no? Que estamos infiltrados en el mundo. Nadie nos conoce, pero ahí estamos. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve? Un agente secreto no sirve aquí. Nuestra vida tiene que alumbrar. Y mire lo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que nuestra vida tiene que ser llamativa, tiene que ser nuestra vida fosforescente, incandescente. Nuestra vida no debe pasar desapercibida, no. El creyente no anda con perfil bajo, no. Esos son los mormones. Sí, ¿sabía usted? Los mormones son perfil bajo. ¿Sí ha visto usted los mormones, no es cierto? Nunca hablan con nadie. Es como un testigo de Jehová cuando no predica, ni una palabra, ni saludan. Pero cuando andan predicando, ahí sí saluda, vecino, ¿cómo está? Pero deja el maletín, la sombrilla y el traje en la casa, agarra su botella de cerveza, se va a comprar a la tienda y ahí sí no saludan, ahí no miran a nadie. Así somos los creyentes a veces, ¿no? Cuando salimos a entregar folletos, ahí sí somos amables, todo un amor hacia los perdidos. ¿Y en el diario vivir? No, en el diario vivir alumbre nuestras buenas obras, nuestra amabilidad, nuestra gentileza, nuestro cuidado hacia las personas, sus necesidades, nuestro interés tiene que ser tan evidente en nuestra vida recta que alumbre a los hombres. Y sabe que la luz puede causar dos cosas. Puede hacer que la persona vea o puede hacer que le moleste, ¿no? Ahí tengo el foco que me molesta. Hoy estábamos sacando una foto en la casa de un hermano y estaba el sol delante y la foto salió así yo. Mi hija mayor, cuando era pequeñita, nunca podía sacarse una foto porque le mostraba mucho el sol, y así que sale, cuando mi hija tenía como 6, 7 años, en todas las fotos sale así. La luz puede molestar muchas veces. Sí, y eso también es bueno, no es malo. No es malo que nuestra vida le moleste a la gente. Lo peor es la indiferencia. Lo peor es cuando nuestra vida no provoca nada. Entonces aquí la palabra dice que nosotros debemos ser testigos. Pero aquí tengo que hacer una aclaración importante. Somos testigos de Cristo tanto como individuos, pero también como comunidad. Y esto es muy importante. Primeramente, como individuos, donde quiera que estemos, tenemos que mostrar con nuestra vida que nosotros somos seguidores de Cristo. Pero también como congregación somos luz. ¿Sabía usted eso? Nuestras congregaciones deben reunirse, deben relacionarse de tal manera que muestren que somos el reino de Dios, que muestren que nosotros seguimos a Cristo,
Pero lamentablemente nos olvidamos de eso muchas veces. Y a veces la congregación se transforma solo en un evento al cual asistimos. ¿Cuál es la diferencia, no? Aquí estamos un grupo de personas bastante numeroso en este lugar. Bueno, hay otras personas que en este momento están reunidos quizás para un concierto de música, otros están reunidos para ver una obra de teatro, otros están en el cine. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? Todos estamos sentados y todos estamos viendo y escuchando a alguien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es cómo nos relacionamos. La diferencia es que nosotros no somos desconocidos, somos hermanos. Y no solo cuando estamos reunidos, sino fuera de las reuniones, tenemos que relacionarnos entre nosotros. Tenemos que preocuparnos entre nosotros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que pastorearnos. Tenemos que corregirnos con amor. Tenemos que edificarnos, ayudarnos mutuamente. Allá afuera el mundo no sabe lo que es vivir en comunidad. No sabe lo que es la lealtad y el verdadero amor. Cada uno vela por lo suyo. Cada uno elige un presidente o no por su propio beneficio. Cada uno comienza una relación amorosa o abandona una relación amorosa y lo hacen con frecuencia porque solo piensan en ellos mismos. Nosotros somos llamados a vivir una vida diferente. Una vida donde el mayor es el que sirve, no el que manda, no el que ordena. Donde somos llamados no a sacar a las personas que nos hacen daño de nuestra vida, sino a amar a nuestro enemigo y bendecir a los que nos maldicen. Una vida no donde nos separamos mejor cuando hay problemas, sino que somos llamados a perdonar y a recibir y a soportar con amor a los hermanos. Una vida que refleje el carácter de Cristo y el reino de Dios. ¿Cómo lo hacemos esto? Entonces aquí tengo algunas recomendaciones. Primero, viviendo una vida que refleje el carácter de Cristo. Tenemos que crecer en la imagen del Señor. Tenemos que aprender a ser pacientes como el Señor, en el trabajo, en el hogar, con nuestros compañeros. Tenemos que ser pacientes con ellos como Cristo es paciente con nosotros. Tenemos que ser ordenados como el Señor es ordenado. Tenemos que ser honestos como el Señor lo es. Tenemos que andar con gozo como el Señor andaba con gozo todo el tiempo. Tenemos que amar a las personas, preocuparnos por ellas como el Señor lo hizo. Tenemos que tener un carácter como el de Cristo. No podemos vivir en la hipocresía. No podemos reaccionar ni tratar a la gente como lo hace el mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia con nuestro carácter. En segundo lugar, viendo a la gente del mundo como persona necesitada de la gracia. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos la tendencia a tomarnos las cosas personalmente, ¿no? Estamos en el trabajo y de repente nuestro jefe nos trata injustamente. Lo tomamos como algo personal. Puede ser que sea algo personal, pero no te lo tomes como personal. Tómalo como una manera de darte cuenta que tu jefe es una persona que está perdido, que no tiene a Cristo. ¿Sabe? Yo arriendo un departamento que tiene un garaje amplio. Cuando yo no tenía el carro, me cobraban un valor y por el carro me subieron $60. Me vino a visitar un misionero. Lo hice que guardara esa noche el carro ahí. La señora se enteró y me dijo un mensaje: usted debe guardar solo su carro ahí. Yo no estaba arrendando el garaje. Una noche se quedó ahí. Entonces yo me molesté y digo, ¿cómo esta mujer? Y empecé en mi mente a decir muchas cosas, ¿no? Pero después me di cuenta de algo, me dije, esta persona tiene miedo porque no tiene a Cristo. Cuida su posesión. Cualquier cosa que salga del orden de ella lo ve como una amenaza. ¿Sabe por qué? Porque no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. El que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, el peor es cuando encontramos esta actitud en creyentes, ¿no? Pero el creyente tiene a Cristo. El creyente tiene la salvación. El creyente no tiene miedo a perder, no anda cuidando sus posesiones porque no tiene su corazón en ellas. El que cuida su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El creyente no cuida su vida, no cuida sus posesiones. El creyente entiende que todo lo tiene por gracia y el Señor provee. ¿Me comprende? No se hace el problema al creyente. Entonces yo dije, esta mujer necesita conocer a Cristo. Y el otro día pasó justo cuando el hermano misionero iba sacando el carro y yo le saludé a la vecina. Y le he tratado con amabilidad. Porque me doy cuenta
que cualquier cosa que ella pueda hacer en contra mía simplemente es una evidencia de lo perdida que está. Y qué hermoso sería si ella conociera a Cristo. Uno tiene que ver a las personas como personas perdidas. A veces nosotros nos enojamos por injusticias en el trabajo o por desacuerdos. Acuérdate que tú eres un hijo de Dios. No te hagas problema, no te dejes, que no pierda tu vida el gozo. Entiende que son personas que están perdidas. Velos como personas, no que te están atacando a ti, es que están perdidas, es que no conocen a Dios. Tienes que ver a las personas como eso. Tienes que ver a tus hijos, a tu cónyuge que no conoce a Cristo, como una persona que está perdida y necesita la gracia de Dios. Porque eso es como Dios los ve. Viviendo una comunidad guiada por el Evangelio, moldeada por el Evangelio, una comunidad donde nos perdonamos como Cristo nos perdonó, nos soportamos como Cristo nos soportó, nos tenemos paciencia como Cristo nos tiene paciencia, amando y deleitándonos en la familia espiritual que Dios nos da. Dejemos la crítica a la iglesia, llamemos a la iglesia. ¿Cuánto desánimo han enfrentado muchos hijos cuando escuchan las conversaciones de su padre hablando de los problemas de la iglesia? Ama a tu iglesia y enséñale a tus hijos que la iglesia no es perfecta, pero es maravillosa porque es la esposa de Cristo. Ámala con sus imperfecciones, porque créeme que Dios ama a cada uno de sus hijos, aún con todas sus imperfecciones. Aprovechando toda oportunidad para contar a otros acerca del Evangelio, estando listos para predicar, estando listos para hablar de Cristo, estando listos y dispuestos de que Dios te use para que otras personas conozcan al Señor. Quiero terminar con esto, porque ya terminamos el tiempo. ¿De qué manera estás enseñando a tu iglesia a involucrarte en la misión de Dios? ¿Tú quieres que ya la iglesia comience a ofrendar? ¿Tú quieres que ya la gente comience a salir? No, hermano, es un trabajo. Es una enseñanza, como un padre a sus hijos. Enséñales una y otra vez, paciencia. ¿Estás compartiendo el Evangelio a otros así como otros compartieron el Evangelio contigo? ¿Qué cosas en tu vida debes desechar que no reflejan el carácter de Cristo? No, es que yo soy así, siempre he sido así. Hay algunas personas que se enorgullecen de defectos de su carácter. Conocí a una hermana cristiana que era bien alterada y se decía, es que yo soy así, yo soy dura, soy macha. No ames tu carácter. Tú tienes que ser como Cristo, no como tú. ¿Cómo podrías ser de apoyo a los que están en el campo misionero? ¿Cómo podrías apoyar a un misionero? ¿Tú has pensado si el misionero tiene lo que necesita? ¿Has pensado en los hijos del misionero? ¿Has pensado en la esposa del misionero, del pastor? Muchas veces no pensamos esas cosas. Pero a veces los hijos de los pastores, de los misioneros, enfrentan cargas. Por mucho tiempo yo tuve que animar al grupo de jóvenes de mi iglesia que por favor consideraran a mi hija y que la invitaran a las actividades. No sé, a mi hija la veían como algo especial, inalcanzable. Bueno, es una jovencita de 14 años que se para a la puerta, da la bienvenida, trata de acercarse a la chica, ella no se hace la especial ni nada. Pero a veces no pensamos en eso, hermanos. No pensamos que tenemos que cuidar a la familia pastoral. ¿Tú sabes si tu pastor está bien? ¿No sabes si está desanimado? A lo mejor alguien le trató mal. A veces somos tan listos para criticar, pero no sabemos que los pastores también tienen sentimientos, también tienen emociones, necesidades. Y es un privilegio tener a una familia pastoral que esté ahí. Un pastor no es solo él, es una esposa que lo apoya para que él dé su tiempo. Y son hijos que están mirando a su padre, cómo él lleva la carga de la iglesia. ¿Qué puedes hacer para que ellos se sientan parte de la congregación también? ¿Cómo podrías estar listo y dispuesto para compartir el Evangelio en todo momento? A lo mejor hay personas que nunca más la volverás a ver. Date el tiempo de compartirles. Pide permiso, dijo un misionero amigo, compartir el Evangelio es pedir permiso. ¿Sabe qué, compañero de trabajo, no? Me daría unos 5 minutos para decirte algo importante. Bueno, ya, y predica el Evangelio. Tan sencillamente, no le metas el Evangelio, no lo fuerces, ya repite conmigo la oración. No, cuéntale de Cristo, nada más. Amén, hermano, que el Señor los bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, amén. Bendito sea.